Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza. Padre, hoy venimos delante de tu presencia dándote muchas gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de poder estar aquí. A pesar de las condiciones afuera, Dios, tú nos das el deseo y el hambre, Señor, de estar en tu presencia. Y hoy rogamos y hoy te pedimos que tú hables por medio de tus siervos, Señor. Unge mis labios, Señor, de barro, que pueda yo hablar y proferir lo que tú me has dado, Señor. Y con certeza, Señor, sabemos que tú nos hablarás en esta noche, y que tu palabra no volverá vacía, sino que dará fruto al 100%. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Y la iglesia del Señor dice amén. Puede ocupar su lugar dando gloria a Dios. Creo que todos podemos estar de acuerdo que hemos pasado por momentos muy difíciles. ¿O acaso hay alguien aquí que no ha pasado por momentos difíciles? Levante su mano, por favor, para que me dé la receta o el secreto. Pero todos hemos pasado por momentos difíciles. Definitivamente hemos casi estado en momentos donde estamos a punto de darnos por vencidos. Casi queremos tirar la toalla. Hemos pasado por tormentas que nos han hecho llorar, nos han hecho quedarnos despiertos en las noches por pensar en nuestros problemas. ¿Cuántos dicen amén? Y esto no es algo que queremos, sin embargo es la ley de la vida. Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, todos tendremos que pasar por tormentas. Ahora quiero hacer una ilustración rapiditamente. Quiero que cierren sus ojos. Todos en el cuarto cierren sus ojos, por favor. Imaginemos que estamos en medio de un océano, rodeados de agua apacible. Se escuchan las olas, se ve el sol en todo su esplendor, se puede respirar el aire fresco sin ningún problema. Se escuchan las aves volar, los múltiples colores de los peces se reflejan en el agua. El color azul rodea todo su cuerpo, rodea todo en la barca en donde usted está. Pero de repente llega una tormenta. Llegan las nubes color gris, listas para dejar caer la lluvia, sobre todo debajo de ellas. Las olas se convierten de algo apacible a algo caótico, de un susurro a un rugido. Los relámpagos cegando los ojos de todos los que los ven. Los truenos llenando el espacio con su fuerte sonido, causando que sus oídos comiencen a ensordecer. Las olas comienzan a mover la barca de un lado para el otro. La oscuridad rodea todo su ser, todo el cielo, y comenzamos a perder visibilidad. ¿No suena parecida esta escena? Creo que todos nos hemos encontrado en una situación similar. Probablemente no literalmente, pero simbólicamente nos encontramos en una tormenta y comenzamos a perder nuestra esperanza, porque todo alrededor de nosotros comienza a oscurecerse. Quiero que abra sus ojos. Imagínese que este cuarto estuviera literalmente todo oscuro, que no se pudiera ver absolutamente nada. Sin embargo, hoy vamos a estar viendo las 3 razones por lo cual hoy podemos decir como hijos de Dios que aún tenemos esperanza. La esperanza, déjeme darle una definición rápidamente de lo que es la esperanza. La esperanza no es optimismo. El optimismo trata de evadir o de ignorar lo que está sucediendo. La esperanza, al contrario, sí reconoce que hay una tormenta, reconoce que las cosas están yendo mal, pero hay una luz, hay un sol de justicia que está al otro lado de la tormenta. Esa es nuestra esperanza. No ignoramos que pasamos por tribulaciones, no ignoramos que pasamos por tormentas, pero nuestra esperanza está en Jesús. ¿Cuántos dicen amén?
Gloria a Dios. Entonces en esta noche rápidamente, por favor prendan las luces, si no se nos van a poner un poquito románticos los hermanos. Le voy a invitar a que voltee con su vecino y le diga: no pierdas la esperanza. Una vez más, no pierdas la esperanza. Y hoy quiero hablar bajo el tema vive esperanza. Vive esperanza. Una frase hablándole a la esperanza misma, diciéndole: vive esperanza. Y hoy vamos a estar viendo una historia que probablemente todos nos sabemos de memoria. Una historia que por lo menos a mí de chiquito, estando creciendo en la iglesia, me encantaba escuchar de este nombre llamado Job. Ahora quisiera recontar rápidamente la historia de Job. Dice el capítulo 1 que Job era un hombre perfecto. Textualmente dice que Job era un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Job era el estándar de cualquier hijo de Dios. Job era ese hombre que todo hombre y toda mujer quisiera ser, en el aspecto de ser perfecto y temerosos de Dios. Sin embargo, Satanás viene ante Dios y me encanta lo que pasa en esta escena. Dice la Biblia que Satanás va y busca en toda la tierra, y Dios le pregunta: ¿qué has visto? Y Satanás le dice, y Jehová le dice a Satanás, perdón, le comienza a decir: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Me encanta porque pareciera que Dios estaba presumiendo a Job. Estaba diciéndole: ¿no has considerado a mi siervo, a Job, que es perfecto delante de mí? Y Satanás automáticamente le hace un caso a Dios, le hace un caso a Dios, y le dice Satanás a Dios: pues ¿cómo no va a ser un varón perfecto si todo lo que él quiere tú se lo has dado? En otras palabras, parafraseándolo en la versión Willy Gutiérrez habla hoy: si lo tienes bien chiple, ¿cómo no va a ser un hombre perfecto delante de ti? Lo has bendecido en gran manera, pero solo toca lo que tiene y verás que blasfemará en tu contra. Así que Dios le permite, el Dios de propósitos perfectos, le da permiso a que tocara todo lo que tenía, menos su alma. Job pierde su ganado, Job pierde sus criados, Job pierde sus ovejas y los pastores que las cuidaban, pierde sus camellos, pierde sus hijos y sus hijas, y pierde su casa. Y aquí fue uno de los momentos que más reconocemos y uno de los versículos que más mencionamos de Job. Job capítulo 1 versículo 21 dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Gloria a Dios. Así que la primera razón por la cual podemos seguir teniendo esperanza en medio de nuestros tiempos adversos es por lo que Dios es. Job nos demuestra una enseñanza sumamente importante. Al momento de haberlo perdido todo, Job, su respuesta fue: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En otras palabras, a Job no le importaba haber perdido lo material, sino que lo más importante era tener al dador de todo, aún de su vida. Como hijos de Dios necesitamos entender que nuestra esperanza primero que nada debe de estar en Dios. Dios se manifiesta en multiformes, conforme a nuestra necesidad, pero sobre todas las cosas Él es Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos dos formas de Dios en la vida de Job. La primera forma o la primera manifestación de Dios es de que Dios muestra su bondad, o en otras palabras, en una frase: Dios es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno. Job sabía que lo que lo rodeaba.
Él sabía que había perdido todo. Sin embargo, él seguía con la firmeza de que su Dios era bueno. ¿Cómo lo podemos comprobar? Qué bueno que me lo pregunta. Versículo 21 que acabamos de ver. Job declara esta profesión de alabanza diciendo: sea el nombre de Jehová bendito. Siendo sinceros, muchos de nosotros probablemente lo último que quisiéramos hacer es alabar a Dios en nuestros momentos de adversidad. Lo último que queremos es alabar y bendecir el nombre de Dios. Es cierto, se nos ha predicado que aún en medio del problema necesitamos alabar, pero como humanos nuestra carne desfallece y comenzamos a cambiar nuestro concepto de quién es Dios verdaderamente a un concepto erróneo conforme a nuestras circunstancias. Déjeme repetírselo. Comenzamos a crear un concepto de Dios conforme a las circunstancias que estamos pasando. Sin embargo, déjeme decirle que Dios no cambia de acuerdo a nuestras circunstancias. Hebreos capítulo 13 versículo 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y ese es el Dios que venimos a alabar en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Job sabía que Dios era bueno, aunque lo había perdido todo. Mi hermano, mi hermana, Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Aún en medio de su situación, Dios es bueno. Pero usted se ha de preguntar, o ha escuchado que algunas personas han preguntado: pero ¿cómo puede ser Dios bueno mandando esta adversidad a la vida de Job? O podemos generalizarlo y decir: ¿cómo puede ser Dios bueno si me está pasando algo terrible a mí? Bueno, déjeme contestarle. Job entendía, de acuerdo al versículo 21, que aún en medio de la circunstancia mala, Dios era bueno. El hecho de que Dios es bueno no quiere decir que Dios automáticamente tiene que hacer que las cosas buenas sucedan en su vida. Dios es bueno no quiere decir que Dios le va a mandar puras cosas buenas y que su caminar con Cristo va a ser color de rosa. Por eso dice la Biblia que en el mundo tendréis aflicción, pero la segunda parte dice: pero confiad que yo he vencido al mundo. Dios es bueno. Dios nos manda tribulaciones, pero a pesar de las tribulaciones, Dios sigue siendo bueno. Es más, creo que Dios asegura que vamos a pasar por malos momentos, pero el hecho de que Dios es bueno en medio de este tiempo, Dios se acerca a nosotros por su bondad. Salmo capítulo 46 versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 39 versículo 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Cuántos creen eso? Así que Dios es bueno, y esto fue la razón por la cual Job pudo tener esperanza. La segunda manifestación o forma de Dios es de que Dios fue fiel, o en otras palabras, Dios es fiel. Ya conmigo, Dios es fiel. Satanás le recuerda a Dios de todo lo que le había dado a Job. Dice la Biblia en el versículo 10 del primer capítulo de Job: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Lo que tenía Job no era por sus propias fuerzas, sino que porque Dios lo estaba bendiciendo, y estaba bendiciendo el trabajo de Job. Pero después llega la pérdida completa de todo lo que tenía Job, pero Job aún sabía que Dios era fiel. La fidelidad de Dios no es basada en lo que poseemos materialmente, sino que la fidelidad de Dios es conocida cuando podemos depender verdaderamente de Dios.
La fidelidad de Dios produce en nosotros una confianza que nos ayuda a atravesar cualquier problema. Job sabía que si Dios le había dado todo, él también tenía el poder de quitarle todo, porque él era la razón de todo. Pero al confesar su alabanza a Dios, estaba reconociendo que Dios no lo iba a dejar abandonado. Aunque la situación mostrara todo lo contrario, Dios mostró su fidelidad a Job, y Job pudo poner su esperanza en el Dios fiel. Y ese mismo Dios que servía a Job es el mismo Dios que servimos hoy. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra esperanza está en Dios, el Dios que es bueno y en el Dios que es fiel. Y además de eso, Dios ha hecho tantas cosas por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que la segunda razón por la cual podemos seguir teniendo esperanza es por lo que ha hecho Dios. Job fue uno de los hombres que vio muy de cerca lo que Dios podía hacer a su favor. Al principio vimos que Job había sido bendecido de parte de Dios en gran manera, y después vemos que Dios permite que le quiten todo. Y en el capítulo 2 vemos que Satanás vuelve a tocar a Job y causa una enfermedad en su cuerpo. Y todo esto pasa porque Dios lo permitió. Así que la primera cosa que vemos en la vida de Job que sucede o que Dios hace es de que Dios lo bendice. Job fue un hombre muy rico en todas las áreas porque Dios lo había bendecido en gran manera. Dios había visto su rectitud, Dios había visto el temor que él tenía ante él. Podríamos decir que Job no le faltaba absolutamente nada. Es más, podemos decir que tenía más de lo que necesitaba. Nosotros hemos sido bendecidos en gran manera. ¿Cuántos dicen amén? Aún sin merecerlo. Dios nos da más de lo que necesitamos. Vemos la mano de Dios multiplicar lo que tenemos, así como lo hizo en la vida de Job. Y esto crea en nosotros una esperanza de que Dios bendice aun cuando no lo merecemos. Esperamos en Dios y en su bendición para poder seguir adelante. Ahora, la bendición de Dios va más allá de lo material, va más allá de lo monetario, va más allá de lo que podemos ver. Solamente inhale y exhale, esa es la bendición de Dios. Solamente vea a su familia sana y con salud, esa es la bendición de Dios. Solamente vea que usted no le ha faltado nada, esa es la bendición de Dios. Y el capítulo 42 nos dice que Job había sido, después de pasar por un proceso extremadamente difícil, el capítulo 42 nos dice que Job recibió una doble porción o doble de lo que había tenido al principio. Y Dios mostró su poder una vez más. Pero Job no solamente experimentó la bendición de Dios, sino que también experimentó la provisión de Jehová. Job en todo el libro se las vio muy difícil, pero al concluir el libro de Job en el capítulo 42, todo lo que Job necesitaba fue dado a él por Dios. Dios nos ha proveído lo que necesitamos, aun cuando pensamos que no estamos siendo bendecidos por Él. Vemos que todo se nos derrumba, pero la provisión de Dios es aquella que nos sigue con vida, es aquella que nos mantiene con qué comer, es aquella que nos mantiene con un techo sobre nuestras cabezas. ¿Cuántos podemos alabar a Dios? Porque Dios nos provee aún en medio de nuestra necesidad. Gloria a Dios. Eso me recuerda de un pueblo que hablamos muchas veces, pero un pueblo que nos enseña muchas cosas. El pueblo de Israel había visto la mano de Dios, había visto la bendición de Dios, había visto la provisión de Dios. Sin embargo, ellos se comenzaron a enfocar en otras cosas y olvidaron que Dios seguía proveyéndoles, que Dios seguía bendiciéndoles. Y muchas veces nosotros nos acostumbramos a ver la bendición de Dios, nos acostumbramos a ver la provisión de Dios y nos olvidamos que Dios sigue proveyendo, Dios sigue bendiciendo. Nos comenzamos a enfocar en el problema, pero déjeme decirle, Dios sigue proveyéndole, hermano. Esa es razón de tener esperanza. Dios sigue dándole lo que necesita.
Muchas veces perdemos nuestra esperanza viendo lo que nos rodea, cuando Dios mismo está rodeando aquello que nos rodea a nosotros. ¿Acaso no lo cantamos? Aunque vea que estoy rodeado, yo estoy rodeado por ti. Perdemos la esperanza viendo que no tenemos, cuando Dios nos ha dado suficiente y aún más de lo que necesitamos. Cuando podemos decir, ¿cuántos podemos decir, que Dios nunca nos ha dejado, sino que cada día vemos su provisión, cada día vemos la bendición de Jehová, y es aquella que no añade tristeza con ella? ¿Cuántos dicen amén? Así que podemos tener esperanza por lo que Dios es, podemos tener esperanza por lo que Dios ha hecho. Pero Romanos capítulo 8 versículo 24 y 25 dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Así que la tercera razón por la cual podemos tener esperanza es por sus promesas. Podemos decirlo en una frase: esperanza, tenemos esperanza en sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Las promesas de Dios probablemente no se cumplen aún en nuestras vidas, pero se cumplirán, hermanos. Déjeme decirle, Dios va a cumplir en usted las promesas que Dios le ha dado. Y es aquí donde vemos la fidelidad de Dios en sus promesas. Porque tenemos a un Dios fiel. Podemos tener esperanza en sus promesas. Y hay tres declaraciones que Job hace, entre muchas, que son promesas que Dios nos ha dado a nosotros por medio de su palabra. Mire la primera, Job capítulo 13 versículo 15 dice: aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matare, en él esperaré. Ahora tengamos en mente que Job estaba pasando por un momento sumamente difícil. Perdió todos sus bienes, perdió toda su familia, perdió toda su salud y estaba solo. Pero él aún afirma y dice: aunque él me matare, en él esperaré. Job tenía la esperanza en Dios, que aunque él muriera, Dios iba a estar allí con él. La situación lo oprimía al punto que pensó que iba a morir, pero él aún esperaba en Dios. Cada cristiano tenemos la misma esperanza en la promesa de Dios. Muchos de los que estamos aquí nos hemos visto en situaciones difíciles, a punto de donde pensamos que vamos a morir. Probablemente no físicamente, pero probablemente muera nuestra esperanza. Probablemente muera nuestra fe en Dios. Probablemente muera nuestro ánimo. Nos vemos en estas situaciones de casi morirnos. Pero dice Jesús en el capítulo 11 de Juan, y nos declara esta promesa: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Déjeme repetirle la promesa: yo soy la resurrección y la vida. El que esté en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que si usted se la ve difícil, si su situación parece que va a morir, si su ánimo parece que va a morir, el domingo el pastor habló una declaración y dijo que hoy en este momento van a resucitar pasiones, que en este momento van a resucitar pasión por Dios, va a resucitar el fuego por Dios, porque estamos en Cristo, que es nuestra resurrección. Y esa esperanza lo tenía el apóstol Pablo al declarar: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La segunda declaración que hace Job se encuentra en el capítulo 19 versículo 25. Dice: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, y en mi carne he de ver a Dios. Job aún seguía pasando por los momentos de dificultad, pero él tuvo la esperanza de declarar que su Redentor vivía. Sabía que su Redentor Dios estaba vivo en su situación muerta.
Así que para entender esto rápidamente, sé que lo hemos escuchado, pero quisiera darle una explicación de esta frase: yo sé que mi Redentor vive. La palabra redentor proviene de la palabra hebrea goel, que significa pariente o pariente cercano. Así que en la ley hebrea, si algún hombre perdía sus bienes, perdía su herencia, perdía todo lo que él poseía, o había caído en desgracia, era permitido a que un pariente cercano viniese a rescatarlo y a redimirlo. Job sabía que su Redentor vivía. Nosotros debemos de tener nuestra esperanza en nuestro Redentor. Cuando nos la vemos difícil, cuando nos vemos en situaciones donde vamos a perder todo, necesitamos declarar: yo sé que mi Redentor vive. Nuestro Redentor es aquel que nos saca del hoyo. Déjeme leerle esto, me encanta. Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y el que te corona de favores y de misericordias. Nuestro Redentor es aquel que nos saca del hoyo, es aquel que nos saca de la enfermedad y nos da una esperanza. Nos da una esperanza de que aquel Dios a quien llamamos, Él va a estar allí en nuestra situación difícil. ¿Cuántos dicen amén? Y la tercera declaración, Job capítulo 42 versículo 2: yo conozco que todo lo puedes. La última promesa que Job declara, que estamos viendo hoy, porque Job hace varias declaraciones que son promesas de Dios, pero a mí me encantaron estas tres. Job capítulo 42 versículo 2 en la Nueva Traducción Viviente dice: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. La versión Reina Valera dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos que se esconda de ti. Este fue el momento que Job se da cuenta que Dios lo podía hacer todo, tanto darle como quitarle. Dios lo podía hacer todo y no había quien lo pudiera impedir a que lo hiciera. Job esperaba a que Dios le ayudase en los momentos difíciles. Job quería ver una vez la mano de Dios, y al final se da cuenta que Él lo puede hacer. Lucas capítulo 1 versículo 37 nos dice: porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Es por eso que podemos seguir teniendo esperanza. Efesios capítulo 3 versículo 20 dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todos los siglos de los siglos. Amén. Dios lo puede hacer todo. Dios lo promete y nos dice que Él hará más allá de lo que podamos imaginar. Así que nuestra esperanza en Dios debe de estar firme, primeramente porque Él es Dios sobre todas las cosas, porque hemos visto que Dios hace maravillas y milagros en nuestras vidas, y porque Dios nos hace promesas. Termino con esto y pido al ministerio de alabanza que pase. La pregunta puede surgir: ¿qué debe de hacer la iglesia en los tiempos adversos? Déjeme decirle, iglesia, que no pierda la esperanza. En los tiempos de dificultad, no pierda la esperanza. En los tiempos donde ve desanimarse, desfallecer, tirar la toalla y rendirse, no pierda la esperanza. Déjeme decirle que van a venir tiempos más difíciles que los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Y nuestro mundo perderá su esperanza, porque no tienen en qué esperar. Su esperanza está solamente en lo terrenal, solo en lo que se pierde, en lo material. Pero nuestra esperanza está en lo celestial, está en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra esperanza no puede desfallecer, sino que debe mantenerse firme.
Algunos tendremos suficiente con esperar en Dios porque Él es Dios, y eso está bien. Algunos tendremos que recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para volver a tener esperanza en Él, y eso está bien. Algunos de nosotros vamos a tener que recordar diariamente las promesas que Él nos ha hecho. Déjenme decirle cuántas promesas Dios nos ha hecho. 8,810 promesas hay en sus palabras, y todas estas se van a cumplir en nuestra vida. Pero hay que no perder la esperanza. Hay que no perder la esperanza en aquel Dios que es bueno, en aquel Dios que es fiel a sus promesas. La promesa que a mí me encanta, y quisiera pedirles que se pongan de pie. La promesa que a mí me encanta es la promesa donde dice Jesús que Él nunca nos dejaría ni nos desampararía hasta el fin del mundo. En los tiempos adversos, en medio de nuestra tormenta, déjeme decirle y darle motivación: confíe en el Señor. Hoy Dios nos está recordando estas cosas que os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Hoy háblale a tu esperanza. Si ha estado muerta tu esperanza, declárale vida. Hoy decimos: vive esperanza. En los momentos difíciles, vive esperanza. En los momentos de tormenta, vive esperanza. En los momentos de adversidad, vive esperanza. Porque mi esperanza no está en lo que se ve, está en el Dios eterno, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy quiero que cierre sus ojos. Me encanta esta alabanza, y quisiera entonarlo antes de entregar el lugar a nuestro pastor. Cierre sus ojos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay una esperanza dentro de mi ser, ver un día rostro de mi buen Jesús. Cada día me esfuerzo más para asegurar ser yo levantado cuando Él vuelva. Será ver a mi Jesús y hablar con Él y decirle lo feliz que soy ahí. Todos mis afanes terminarán, yo descansaré de Jesús. Vamos a decirlo. Y hay una esperanza dentro de mi ser, ver un día rostro de mi buen Jesús. Y cada día me esfuerzo más para ser yo levantado cuando Él vuelva. Dígaselo. Y qué glorioso será ver a mi Jesús y hablar con Él y decirle lo feliz que soy ahí. Todos mis afanes Jesús. Una vez más, oh, qué glorioso
Jesús y hablar con Él y decirle lo feliz que soy ahí. Todos mis afanes, Aleluya. terminarán. Gloria a tu nombre, Yo Señor. descansaré en los brazos de Jesús. Aleluya. Qué difícil. Vamos a dárselo fuerte en el nombre de Jesús. Qué difícil a veces es creer en medio de la dificultad. Recordaba, leía hace mucho atrás un documento de John Wesley, uno de los mejores predicadores y comunicadores del Evangelio. Decía su biografía que en un momento de su vida atravesó un momento fuerte. Él predicaba o empezó a predicarle a las vacas, al ganado ahí que le rodeaba. Y dice su biografía que un día estaba atravesando un momento difícil, el desánimo había llegado. Y él decía que ya Dios no estaba con él, no lo estaba apoyando o aprobando. Dice él en su biografía que una vez en una predicación, llorándole al Señor, le decía: ¿cómo le hago? Dice que Dios habló a su corazón y miró a una vaquita que escuchaba a alguien gritar mientras predicaba, como algunos tenemos por costumbre. Y dice él en su biografía que la vaquita levanta su cabeza hacia lo que es el muro para ver quién gritaba al otro lado. Y dice que Dios habló a su corazón y le dijo: miras a esa vaquita, las crisis, las dificultades, las adversidades no te permiten ver más allá. Dijo: pero si tú levantas tu cabeza y miras por encima del problema, sabrás que la esperanza está en mi presencia. Sabrás que yo sigo siendo Dios y yo sigo siendo el que añado, el que quito, el que levanto, el que abajo y el que hago las cosas posibles. Pero tenemos que mirar más allá de aquello que estorba para no ver a nuestro Redentor. Job cerró con aquella expresión: de oídas había oído a Dios, pero la crisis, la dificultad, aquello que atravesé me hizo ya no solamente oír de Dios, sino ver a Dios tal y cual Dios es. Hermano, esa es esperanza. Creer en esperanza contra esperanza. Creer en esperanza contra esperanza, porque es Dios el que hace las cosas.